damos la bienvenida a toda nuestra teleaudiencia que se vincula con CTV Barranquilla y con nuestro programa Salud Mental Positiva. Como siempre, les acompaña Maura Alejandra Herrera Bravo, neuropsicóloga clínica, y de mi mano el doctor Carlos José de los Reyes Aragón, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Aleja, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Excelente, también bienvenidos todos y todas nuestros televidentes de Salud Mental Positiva por CTV Barranquilla. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es súper común en nuestra consulta, en las escuelas, y tiene que ver justamente en relación con niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Has escuchado de eso, verdad, Aleja? Así es uno de los diagnósticos que más nos llegan a consulta. De hecho, también los colegios están aprendiendo muchísimo acerca del factor diferencial, ¿no? Cuándo es un niño inquieto y cuándo realmente se trata de un trastorno como tal. Así es, y evidentemente hay muchas características, tanto cognitivas, emocionales y comportamentales de los niños con déficit de atención. Pero hoy nos vamos a centrar no en los niños, ya hemos hablado en algún momento en Salud Mental Positiva sobre el déficit de atención, sino sobre sus padres. Y por eso el programa de hoy lo hemos titulado Más allá del diagnóstico, aprendiendo de mi hijo con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que justamente se trata de eso, un aprendizaje. Nosotros como padres, los que somos padres, aprendemos día a día de nuestros hijos. Y sin duda, cuando tenemos un hijo con alguna dificultad, por ejemplo, una dificultad de lectura o en particular, en este caso, con déficit de atención, hiperactividad, es un aprendizaje todavía más arduo, ¿no? Entonces, por eso te doy la palabra para que presentes a nuestra super invitada del día de hoy. Así es, Carlos. A mí me gustan mucho estos episodios porque siento que son más humanos, más centrados en esa experiencia. Es lo que queremos hacer hoy en nuestro especial, en este episodio donde vamos a hablar con esas familias, con esas personas que son las involucradas como tal en el diagnóstico, las que viven día a día con esta situación. Entonces, como tú lo mencionabas, tenemos una gran invitada. Ella es Carmen Torres, internacionalista, magíster en negocios internacionales y sobre todo madre de un niño que tiene el diagnóstico. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias, Male, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Para mí es un honor estar aquí y contarles mi experiencia. Bienvenida. Gracias. Gracias, Carmen, por aceptar compartir con nuestra teleaudiencia. No es fácil, también. No es fácil. No todas las personas están dispuestas a esto. Así es, muchos nos consultan, muchos están ahí muy cercanos a nosotros, pero pocos se atreven a hablar y sobre todo ante las cámaras, ¿no? Gracias, aquí estoy y la verdad para mí es un honor y contarles todo el proceso que nosotros como familia, no solamente yo como mamá, sino nosotros como familia vivimos con nuestros hijos. Carmen, vamos a empezar contándole a nuestra teleaudiencia cómo fue recibir ese diagnóstico y pero sobre todo cómo lo enfrentaron ustedes como familia. Bueno, primero no es un diagnóstico que sea, uno tiene como miedo a lo desconocido. Entonces, cuando mi hijo, nosotros tenemos 3 hijos y uno de mis hijos es diagnosticado con TDAH y nosotros empezamos a notar como que él tenía unos temitas conductuales, del colegio nos avisaban que de pronto su conducta no era la esperada. Iniciamos un proceso. Fuimos donde distintos profesionales, se les hizo evaluaciones psicológicas, fuimos donde el neuropediatra, bueno, total, empezó su terapia psicológica. Pasando el tiempo veíamos que de verdad, sí, él empezaba la terapia, pero no era lo esperado, él continuaba igual y nosotros decíamos, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Realmente aquí hacemos todo por él, pero no vemos mejorías cortas, o sea, no es algo que ya yo pensaba que listo. Ahí todavía no nos habían diagnosticado, simplemente él tenía un tema conductual. O sea, entonces uno pasa como con los diferentes especialistas. Bueno, finalmente, mi papá es pediatra y me dice, nena, yo creo que hay que llevarlo a psiquiatría. Para mí, la palabra, lo desconocido, como decía ahorita, claro. Para mí la palabra psiquiatría fue horrible, a mí se me cayó el mundo, lloraba. Eso fue terrible. Hice un duelo a la ida al psiquiatra, nunca negando que pues la posibilidad de llevar a mi hijo. Fuimos a la psiquiatra y resulta que cuando estoy en la cita me dice, no, es que tu hijo, lo evalúa, lo que tiene es TDAH.
En el momento, claro, yo no sabía que era el TDAH, yo no sabía a qué nos estábamos enfrentando. Me quedé en blanco. Cuando ella hablaba del TDAH, yo veía que su boca se movía, yo nada más lloraba, 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 pero yo decía, ¿qué es esto? No entendía, yo todo le decía sí, vamos a hacer el tratamiento, vamos a hacer todo lo que haya que hacer por nuestro hijo. Después me dice, bueno, su tratamiento, además de venir a psiquiatría, tiene que ir a terapia psicológica y también tiene que tomar medicinas. Cuando me habla de medicinas, yo me quise morir. Ese fue otro duelo. Yo lloraba y decía, ¿cómo así? Mi hijo con medicinas, ¿cómo va a estar? La ignorancia es atrevida realmente. Hoy digo, gracias a Dios, fuimos a psiquiatría, gracias a Dios tiene su tratamiento con medicinas y el avance que ha tenido mi hijo es espectacular. Eso que tú mencionas, Carmen, es muy significativo porque es algo con lo que venimos trabajando todos los psicólogos y es encontrar ese estigma que hay en torno a la salud mental, en torno a los diagnósticos, en torno al solo hecho de pedir ayuda terapéutica, ¿cierto? Y de asistir a los distintos profesionales que tenemos que ver con la salud mental. Y a la medicación. Claro, también. y a la medicación también. Cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. A la medicación me gusta porque además creo que algo que es importante normalizar, es decir, a todos nos pasa, lo primero que dices es miedo a lo desconocido, no sé qué es esto. Exacto. ¿Cierto? Puede uno imaginarse lo peor en particular, por ejemplo, cuando yo hago mi consulta, yo la devolución la hago en persona nuevamente para evitar esto, es que me mandan un informe y no sé qué es, pero es importante eso, normalizar que nos vamos a sentir probablemente angustiados, esto es normal, nos pasa a todos, eso también es normal. Y el poder sentirme así, triste, acongojado, es una respuesta incluso adaptativa. Pero lo más importante, y es lo que rescato de pronto de tu experiencia, de la experiencia de tu familia, Carmen, es poder ser resiliente. Es decir, ya listo. Esto es, reconozco, abrazo mi dolor, mi duelo, así pero es. Luego, ¿ahora qué hago? O sea, estamos dispuestos a hacer lo que sea por nuestros hijos y vamos a ver, listo, estoy triste, pero aún así, vamos a ver qué sigue. Y ahí viene nuestra siguiente pregunta, es, bueno, la intención, el interés, toda la disposición está de ustedes como padres, sin duda, pero luego hay retos y desafíos que puedes ir encontrando, primero ustedes como padres, como familia y por supuesto para tu hijo. ¿Qué retos, desafíos han encontrado como familia, como padres y en particular con tu hijo? Bueno, les comento. La corta de mi hijo, porque mi hijo que tiene TDAH tiene 9 años, el camino ha sido largo y el camino va a continuar, porque realmente esto no es algo que, listo, voy a terapia, ya se solucionó, toma medicina, se solucionó. Que tiene una mejoría, eso sí. Realmente el camino no es fácil, porque primero uno, entender la situación, y no solamente es nosotros como papás, sino nosotros como familia, porque estamos todos involucrados. Y ahí también le doy gracias a Dios porque realmente tengo un grupo de apoyo espectacular. Nosotros, tengo a mis papás que están involucrados también pues, en la educación de mis hijos. Yo soy un poquito emocional, mi esposo me da el balance porque él es muy racional. Entonces cuando yo llegaba, imagínate que tengo esto y me ponía a llorar, él me decía, calma, respira, vamos a hacer esto, no pasa nada. Estamos haciendo todo por nuestro hijo, todo para que él salga adelante. Y vas a ver los resultados, tú con calma lo vas logrando. No es fácil porque el TDAH de mi hijo es particular, porque realmente él no tiene, bueno, ustedes como especialistas lo saben más que yo, él no es hiperactivo ni tiene déficit de atención. Su tema es conductual, él es desafiante conductual. Entonces, es un poquito más difícil de manejar porque realmente tú no esperas como las respuestas que él te da o su tema conductual. Estamos en un colegio maravilloso. De verdad, es un colegio inclusivo y ese es parte de su proceso. Eso también es parte de que él ha salido adelante, que el colegio ha entendido que él es un niño. No es un niño diferente, porque él no es un niño diferente, sino que es neurodiverso, tiene una condición distinta a los demás. Y realmente nos han brindado todo el apoyo. Nosotros estamos dispuestos. Hay momentos en que iba al colegio 1000 veces. Y yo les decía al director, aquí van a tener que ponerme una silla a mí porque vengo todos los días. Claro, porque cuando estábamos como en el tema, porque tiene días divinos, días que se porta espectacular, y de mis hijos es
extremadamente cariñoso. O sea, él es un niño súper especial, es un niño súper inteligente, tiene miles de cualidades, pero cuando él está, que tiene ciertos episodios que lo detonan, entonces ahí es cuando está como sus fallas conductuales. Entonces, este tipo de niños tenemos que tenerle siempre sus rutinas y además no solamente rutinas para él, como familia, porque no es fácil también con los hermanos, porque entonces él también, claro, él quiere hacer todos los días deporte, pero resulta que no todos los días puede hacer deporte porque yo también tengo que regularlo, él tiene que hacer rutinas, él va los lunes a psicología, los martes va a refuerzo, los miércoles juega básquetbol, quiere ir a jugar fútbol, pero no. Acuérdate que tienes que centrarte, que tú tienes que tener tus tareas, tú tienes que hacer tus cosas. Entonces, claro, a veces uno termina como el malo de la película, pero no es así. Yo sé que él en un futuro nos va a agradecer todo lo que estamos haciendo, porque a veces me dice, y a mí me da dolor, me dice, mamá, ¿por qué tengo que ir a clases otra vez si yo quiero jugar? Pero claro, a mí me duele y he aprendido a manejar ese dolor también, porque claro, él ve a niños también que pasan todo el día jugando fútbol, todo el día jugando básquetbol, todo el día jugando karate, y él va a refuerzo, va a psicóloga, y la verdad es que ha pasado el tiempo. Y no solamente es que se haya acostumbrado, sino que él lo ha aceptado. O sea, él es un niño que es consciente, él te habla del TDAH, él te habla que va donde la psicóloga, él te habla que toma medicinas. Y nosotros, la verdad, en lo que hablábamos ahorita, Male, de normalizar el tema de la salud mental, a mí para el principio era duro y se me acercaba gente. Carmen, ¿tu hijo va a psiquiatría? Y yo, sí. No solamente va a psiquiatría, nosotros lo llevamos a Bogotá a las citas, porque de verdad conseguimos un doctor maravilloso y allá vamos. Anda, pero a tu hijo lo medican. Sí, mi hijo es medicado porque pues hay que regularle sus emociones, hay que regularle su conducta. Ay, pero entonces en un futuro ¿no será que le va a dar algo? Esas son las cosas que uno se va enfrentando, pero realmente nosotros estamos felices porque estamos haciendo todo por nuestro hijo, por nuestros hijos, y él va a salir adelante y lo ha ido demostrando. Así es. Y fíjense, entonces vemos retos en diferentes esferas, ¿no? Una esfera primero familiar, en donde pues hay que tener unas rutinas como familia, en donde hay que también trabajar con los otros hijos sin descuidarlo, unas rutinas unos retos también con la escuela, el colegio. Han encontrado apoyo en el colegio, que también es otro reto que enfrentan en particular los niños con déficit de atención, y un reto también más social, ¿no? En donde está el estigma. Es curioso porque si una madre de pronto le dice, mira, mi hijo está tomando insulina porque tiene diabetes, pues eso no es malo. Pero si está tomando una medicación que para algo también de origen biológico, entonces eso sí parece ser malo, y es lo importante de normalizar. Es decir, es algo biológico, no tiene que ver con pautas de crianza deficientes, no tiene que ver con dificultades emocionales. Todo esto puede pasar y acrecentar, obviamente, las dificultades, pero no es la causa del déficit de atención, y es importante, y por tanto, pues no es culpa de él, no es culpa de ustedes, no es culpa realmente de nadie. Es una característica que es de origen biológico, que tampoco tendría que generar entonces este tipo de reacciones que obviamente son estigmatizadas. Así es. Algo que rescato de lo que tú mencionaste, Carmen, y que es importante también que nuestra teleaudiencia lo tenga claro, y es el apoyo que recibes por parte de tu esposo, de tu familia, de tus papás. O sea, yo considero, y en todo lo que he podido trabajar con este diagnóstico, es eso, la importancia de que ese cuidador principal tenga esas redes de apoyo, ¿sí? A veces el propio cuidador se carga tanto, y entonces es mi responsabilidad y soy yo la que tengo que luchar por esto, y solo yo, y llega un momento en el que estalla. Sí, claro. Entonces contar con ese apoyo del papá, del abuelo, del tío, del primo es tan importante, y esto creo que ha sido un factor protector también para ti, ¿no? Sí, la verdad es que no es fácil porque tengo 3 niños, y 3 niños con distintas necesidades. No digo pues psicológicas o psiquiátricas, o sea, de verdad este tema pues lo tengo, el TDAH lo tengo con uno de mis hijos. Pero no es fácil porque cada uno demanda tiempo de sus papás, cada uno, y resulta que tú no quieres descuidar a tus otros hijos. Entonces también está tu vida, también está la vida de uno, y yo también me exijo mucho, pero ya yo he aprendido a nivelarme. Yo también pues tengo mi terapia, yo también me nivelo porque también soy un poco perfeccionista. Entonces si yo en algún momento, yo también trabajo,
Entonces, si en algún momento yo no lo podía llevar, yo me sentía mal porque yo no estaba llevando a la psicóloga. Entonces, resulta que mi grupo de apoyo es tan especial, tan espectacular, que de verdad yo no sé qué haría sin ellos. O sea, si yo no tuviera este equipo, porque de verdad somos un equipo, yo no podría ni trabajar porque estaría pendiente nada más de ir, buscar, llevar a terapia, recoger. Y también estoy en un lugar pues, de trabajo maravilloso, porque he encontrado alrededor mío una cantidad de especialistas que son los que me han guiado en lo que debo hacer. Porque es que a veces uno, cuando a mí me dicen, tiene TDAH, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es esto? Pero no, resulta que la ignorancia es atrevida. Lo mejor es ir al psiquiatra, ir al psicólogo, tomar medicamentos, que te hagan terapia. Y de verdad, yo le comentaba a Carlos, yo en la universidad un día le dije, Carlos, yo voy a terminar dando clases, voy a terminar con un doctorado y voy a terminar dando clases del TDAH. Porque realmente me he dedicado a investigar porque yo no entendía. Claro. Yo no entendía cómo mi hijo tenía TDAH, pero no era hiperactivo. O no entendía por qué tenía TDAH y no tenía déficit de atención, porque es que además académicamente le va súper bien. Entonces, yo decía, ¿cómo tiene un TDAH y es un tema conductual? No lo entendía y me he dedicado a estudiar, a investigar. A veces como que empiezo a preguntar a los especialistas. Vi que a los niños con TDAH les están aplicando este tipo de talleres. Y me dicen, no, Carmen, espérate, eso apenas está como en pruebas, tranquila, pero bueno, uno está en constante investigación sobre el tema porque pues no hay nada más importante que los hijos. Si quiero rescatar dos cosas que me parece que son, con tu ejemplo pueden ayudar a muchas personas. La primera es, nosotros hemos hecho también investigaciones y estamos con un estudiante doctoral terminando una investigación sobre familiares de niños con déficit de atención. Y hemos encontrado, por ejemplo, que lo que más afecta son las dificultades comportamentales, ¿no? Que es lo que has estado mencionando. Y, en segundo lugar, que lo que haces de buscar ayuda y dedicarte a ti. Uno, tiempo para ir y cuidar tu propia salud mental y luego también tiempo para, digamos, tener tu propia vida, tus propios espacios. Eso me parece muy importante y es lo que no suele pasar en nuestras investigaciones. Hemos encontrado que la gente le dedica a su familiar 16, 18 horas al día. Es decir, ¿qué tiempo de 24 te queda si tienes que dormir algunas horas, ¿verdad? ¿Qué tiempo te queda para ti mismo? Cuando no cuidas tu salud mental, padre, madre, abuelos, tíos, que están cuidando a un niño con déficit de atención y son sus cuidadores principales, es importante, uno, dedicarse su propio tiempo, cuidar su propia salud mental también y utilizar la red de apoyo. Creo que es algo muy valioso que nos ha mostrado Carmen. Pero aparte de esto, sí quería que de pronto nos contaras qué estrategias, qué métodos te han resultado más útiles para enfrentar ese día a día con tu hijo. No es fácil, la verdad. Es como prueba de error. Un método específico no lo tengo. Realmente ya yo creo que también he ido madurando porque yo estaba llena de miedos. Ya él está en una edad, bueno, primero cuando los niños están más pequeños, que uno no los puede acompañar de pronto a alguna actividad, algún cumpleaños, pues lo enviaba con la niñera de mi casa o lo llevaba a mi mamá. Y yo era con un susto porque yo decía, ay, va a pelear, se va a alterar por algo. Pero uno tiene que... Espero la llamada. Que me pasaba, porque es que yo lo dejaba, no solamente en actividades externas, lo dejaba en el colegio. Y ahí fue también cuando, perdón que me regreso un poquito, ahí fue cuando también identificábamos. Lo dejábamos en el colegio cuando era chiquito, que estaba en el preescolar y no se quería quedar. O cuando ya entraba, entonces... no pasaban 10 minutos y ya nos estaban llamando del colegio. Entonces, uno los deja con el corazón en la mano, rezando, y además, cuando estábamos cambiándolo porque se va para el colegio, mi amor, ya sabes, pórtate bien, vamos a, que no nos moleste, vamos a tranquilizarnos, no reacciones. Es fácil decirlo, pero hacerlo y el sentir, yo le decía en el colegio, yo quisiera trabajar aquí o ponerme en una oficina por aquí cerca para observar qué es lo que está pasando. Porque a veces me decían cosas, claro, duran una jornada extensa del colegio que a mí no me cuadraban. Porque pues yo lo veía en otra más corta en la casa y yo decía, pero ¿cómo hizo? ¿En qué momento?
Pero no, la verdad es que estrategias, la principal es el amor sobre todas las cosas, porque realmente uno tiene que tener amor, o sea, el amor que tenemos por nuestros hijos es desmedido y eso nos da el valor, eso nos da las fuerzas para sacarlos adelante, porque eso para mí es lo principal. Segundo, paciencia, porque también en este proceso he aprendido que hay que ser muy paciente, porque yo pensaba, ay, encontré la medicina y resulta que pues la medicina primero va de a poquitos, el efecto no es enseguida y es poco a poco, acompañado de terapias, acompañado pues de los especialistas. Entonces principalmente hay que tener amor, paciencia y la disposición de poder ayudar a nuestros hijos. O sea, es con amor ocuparse, ¿no? No Exactamente. preocuparse, pasar de la preocupación a la ocupación. Y empezar a hacer algo que básicamente requiere de paciencia. Creo que es lo que has descrito mucho. Paciencia, que bueno, la paciencia la da lo que tú dices, el amor por tus hijos, pero también dedicarse a hacer cosas, ¿no? A ser resiliente, como ya dije antes, y empezar a salir adelante. Listo, esto es lo que pasa, cómo enfrento esta situación, llenarme de información también, información confiable, por supuesto, de especialistas, no cualquier información de redes sociales, sino una información, digamos, confiable y empezar a trabajar en pro de ese desarrollo de mi familia en general, no solamente de mi hijo. Yo creo que aquí es importante también el tema de la comprensión, ¿no? O sea, comprender lo que está pasando con mi hijo, comprender también la posición de mi esposo, de mi mamá, de todos. Es decir, debe haber una comprensión familiar, ¿cierto? Y a partir de allí, lo que tú dices, poner por encima el amor que tenemos por nuestros hijos, el compromiso que hay frente al diagnóstico, bien, y importante también mencionar, Carmen, pues lo que decíamos de la salud mental, cuidar mucho de la salud mental, es decir, entrenarnos a nosotros mismos para poder atender las necesidades del otro, ¿no? Por ahí nosotros siempre rescatamos el tema de la máscara de oxígeno en el avión, ¿no? Siempre nos dicen a nosotros en caso de despresurización, póngase primero usted la máscara y luego póngasela a los demás, incluyendo si llevamos a nuestros propios hijos, ¿cierto? Claro. Yo que ahora estoy viajando con mi bebé, entonces siempre me dice, primero usted, luego la bebé. Entonces igual pasa aquí, siempre rescatamos ese ejemplo para que ustedes sepan que ustedes deben estar bien, primero ustedes estar bien para poder brindar el acompañamiento que necesitan. Y algo importante, Aleja, también es, igual, aunque tengamos todo el amor que del mundo, no va a ser que nos sintamos agotados, que queramos salir corriendo, que queramos que tengamos días abrumadores. Y quería preguntarte eso, es decir, tú has manifestado y has demostrado con todo lo que has hecho tú y tu familia, pues todo el amor, pero aún así te sientes a veces agotada, te sientes triste, te sientes acongojada, abrumada, y eso no quiere decir que no lo ames, que es un mensaje también importante, es decir, entonces es que yo me siento triste y quiero salir corriendo y quiero dejarlo una semana en otra parte, y eso quiere decir que no lo amo. No, no es así. ¿Qué haces cuando te sientes así abrumada? Te cuento que realmente he encontrado espacios que me dan paz, porque me sentía mal por sentirme abrumada, me sentía mal por sentirme cansada. Yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué me voy a sentir mal? Porque claro, yo de sentir me daba algo en el corazón cuando yo decía, estoy agotada, quiero salir corriendo. No solamente, no hablo por el TDAH, sino que es el conjunto de mis hijos, porque entonces cada uno demanda tiempo, cada uno demanda espacio, cada uno... O sea, he aprendido también a llevar una agenda, que yo no lo hacía. Llevo una agenda porque llegó un momento que se me estaban olvidando, porque resulta que el uno tiene terapia, el otro tiene clases, tengo que trabajar, mi esposo también lo tengo que acompañar, o sea, es una serie de cosas. Yo dije, a ver, Carmen, tranquilízate y busca también tus espacios, cálmate. Gracias a Dios yo soy una persona tranquila, yo soy muy tranquila, pero eso no quiere decir que llegó un momento en que yo sentía que, como pues los especialistas me dicen, que era como ataques de pánico o ataques de ansiedad, porque yo sentía que el corazón se me quería salir del cuerpo, o que yo no le podía dar las herramientas, o que me estaba ahogando. Me pasó en una cita que tuve en Bogotá, que yo me estaba quedando sin respiración. Mi esposo me calmaba, me decía, respira, no está pasando nada, vamos a solucionar. Que él no tiene nada
que no podamos trabajar, él no tiene nada, que no lo podamos sacar adelante. Desahógate. Entonces, porque yo sentía que me ahogaba, entonces claro, ahí empecé yo también a buscar mi ayuda y mis espacios que me ayudan a tranquilizar. A veces simplemente ir con una amiga a tomarte un café, ya, te relajas. Y lo he aprendido, porque es que yo lo hacía y sentía que estaba mal. Yo me acompaño mucho de mi mamá, entonces dejamos a los niños y vámonos al Buenavista, nos sentamos, nos tomamos un cafecito, ya, ahí. Y empezaba a sentir, soy egoísta, pero no. Exacto, porque entonces no solamente la red de apoyo va en la familia, resulta que con mis amigas llamo, se va uno de los niños para tu casa y yo lo recojo, o la otra me lo recoge, claro, entonces, ¿por qué me voy a sentir mal de tener un espacio para mí? Que son 15 minutos, 10 minutos, no es que me voy a ir todo el día y así uno se recarga. ¿Por qué? Porque pues la dinámica familiar no es fácil. Así es. Pero lo importante es salir adelante, lo importante es, primero, aceptarlo. Para mí ese es el primer paso. Aceptar que tu hijo tiene algún tipo de condición, la que sea, aceptarla. No es fácil, uno lleva un duelo. También aprendí esa palabra, cuando me hablaban de duelo, yo decía, bueno, es cuando alguien fallece. No, resulta que los duelos son los que tú vas, los que aprendes a manejar, los que aprendes a vivir y así te sientas triste y dices, ¿por qué si lo estoy ayudando? Entonces, estudiar lo que tiene tu hijo. O sea, por eso me he dedicado, bueno, primero pues aceptarlo, segundo, estudiar y ver cómo lo podemos ayudar. Tú nos ves a nosotros y ya estamos pensando, entonces, ¿qué hay? En tal lado resulta que hay unos talleres para los niños que los ayudan como a potencializar sus temas. Él es un niño súper creativo, le encantan los legos, le encanta armar cosas, siempre tiene historias interesantes, apuntes interesantes. Entonces eso hay que ayudárselo a desarrollar mucho más y es tarea nuestra. Que es proponerle cosas, fíjense entonces. Exacto. Aquí. Dos cosas también que valoro y que tiene que ver, fíjate Carmen, no lo sabes, nosotros que trabajamos ya desde la ciencia, desde la parte teórica, lo que tú has dicho básicamente es lo primero que nosotros hemos estado diseñando en programas de rehabilitación justamente es, primero, darle información suficiente al padre, que es documentarse para darle suficientes herramientas, porque al fin y al cabo es una transacción de oferta o de demandas, perdón, y de recursos. Entonces yo, por ejemplo, si yo voy a un restaurante y veo que cuesta nada más un café cuesta, no sé, 200,000 pesos, es caro, ¿verdad? Pero si yo tengo suficientes herramientas, suficiente dinero, diré, aún me parece caro, pero tengo cómo responder, ¿verdad? Porque ya tengo cómo responder a eso. Igual pasa acá. Entonces aquí sí me parece que es algo demandante, es exigente, lo he dicho muchas veces, no es fácil, pero tengo herramientas ya para poder enfrentar esa situación. Y esa situación la puedo enfrentar mejor cuando uno acepto las cosas, recibo la orientación y me documento. Me documento de fuentes confiables, que creo que es lo que has hecho tú también, sí. Y busco apoyo. Así es. Excelente. Carmen, ¿qué recomendaciones o qué consejos les darías a todas las madres o las familias que están en este momento recibiendo el diagnóstico o que están empezando a conocerlo? ¿Qué te cuento? Para mí lo principal y que es como la campaña que yo quiero hacer realmente es normalizar la salud mental. Como hablábamos anteriormente, hay mucho estigma con este tema. Las personas no quieren comentar y pues no es que quieran contar, o sea, no quieren, de pronto a veces les da miedo ir a la psicología, a la psiquiatría, ir a terapias y realmente eso no tiene nada de malo. Uno tiene que cuidarse, uno tiene que estar bien y tener pues las herramientas para poder lograrlo. O sea, también otro consejo es tratar como de blindarse porque a veces uno recibe comentarios que lo afectan. Así yo quiera decir que no me importa, yo estoy haciendo todo por mi hijo, sí. Uno recibe comentarios que no son positivos. Comentarios a veces, de pronto no son malintencionados, porque pues nadie va a hablar cosas feas de un niño, pero sí, uno recibe como de pronto cosas que lo desaniman, pero ahí enseguida me vuelve el chip y digo, no señor, yo tengo que normalizar y por eso pues lo repito aquí y lo digo y me encantaría pues que la gente trate de aplicarlo, normalizar las ayudas,
Así como cuando tú tienes tu hijo tiene fiebre, lo llevas al pediatra, te duele la muela, vas al odontólogo. Tal cual. Uno tiene que normalizar eso. Tengo cualquier tipo de dificultad, no hablo del TDAH, lo que sea, porque todo este tema psicológico es súper amplio, normalizar. A mí me preguntan, ¿tu hijo? Sí. No, lo llevo a psicólogo, lo llevo a terapia, lo llevo a refuerzo, lo llevo, toma medicina. Y claro, aquí también nos estamos enfrentando que a veces las medicinas psiquiátricas no son fáciles de conseguir. Y hemos logrado, a veces no, yo digo, uno pone ángeles en el camino y a veces uno también es ese ángel para otras familias. Tengo un caso particular. En algún momento, cuando él empezó psiquiatría, a mí le enviaron un medicamento. Dios mío, conseguir ese medicamento en Colombia no lo conseguimos. No lo conseguimos, estábamos buscándolo por todos lados. Entonces, claro, tú piensas que esta es la solución para lo que tiene mi hijo. O sea, fue como nuestra primera experiencia. Mi esposo y yo nos fuimos de viaje y resulta que conseguimos 12 cajas. Ya tenía el año completo de la medicina. Cuando regresamos a Colombia, claro, estas medicinas van poco a poco. Él empezó con media pastillita. Resulta que esa semana de prueba fue catastrófica. La pastillita no le hizo el efecto, sino el efecto contrario. Y yo decía, ¿qué es esto? Claro, el psiquiatra nos explicaba. El cuerpo humano no todos son iguales, no absorben los medicamentos como deberían ser. A algunas personas le hace pues el trabajo que debe, a otras realmente es el efecto contrario o efecto rebote. En mi caso, en el caso de mi hijo, fue rebote, o sea, pero yo creo que él no es hiperactivo y está hiperactivo por el tema de la medicina. Claro, yo guardé mis medicinas, hicimos el cambio, nosotros de todas formas, todo esto además se regula con exámenes médicos porque tú tienes que ver los niveles que van teniendo las medicinas y los efectos que van teniendo en el cuerpo del niño. Bueno, mi doctor me dijo, guárdate una cajita por si acaso. Yo tenía todas las cajas completas. Hace poco, una mamá en la puerta del colegio, la veo yo, ¿qué te pasa? Se pone a llorar, me dice que estaba súper ansiosa porque es que no me estaba buscando estas medicinas y yo las tengo. No, ¿cuánto cuesta? No, yo te las regalo. ¿Cómo así que me vas a regalar? Tú no sabes lo que es. Yo te las regalo. Entonces, yo no hago las cosas buscando de pronto un reconocimiento o que me den las gracias o que me diga, no. Yo no quiero que la gente viva lo que yo he vivido, porque conseguir medicinas no es fácil y esto es un proceso que no es fácil, pero hay que enfrentarlo, hay que salir adelante y decir, aquí estamos y si no, estamos mal. Entonces, estamos involucrados todos, porque entonces en la búsqueda, cuando no encontraba las medicinas, hasta mis primos en Bogotá, mi esposo mandaba a todo el mundo, mi papá, todos estábamos buscando. Una red de búsqueda. Exacto, esa es la famosa red de apoyo. O sea, esa es la red que tenemos, esa es la red con la que estamos y vamos a seguir así. Okay. Promover la red también es un reto, entonces, y es una tarea que tendríamos pendiente todas las personas que estamos pasando por cualquier condición, en general física, médica o de salud mental. Creo que eso también Así es. Y recordar nuevamente algo que tú mencionaste, Carlos, y es que hay que dejar de lado el pensamiento de que es algo que el niño puede controlar, porque suele pasar mucho en consulta. Entonces, pero es que yo he aplicado métodos correctivos, he aplicado no sé qué. Castigos, premios. Castigos. Dios, siempre decimos, no, hay que entender que esto no lo pueden controlar. Precisamente de eso se trata su diagnóstico. No es fácil porque de pronto tú dices, ¿cómo lo corrijo? Porque a veces uno también, ya no estamos en ese momento, pero a veces te puedes desesperar. Claro. ¿Y qué le hablo? Porque es que no me está poniendo atención. Pero vuelvo al tema, hay que tener paciencia y amor. Sí, y no significa que no se pueda corregir y que no tiene que tener disciplina, al contrario, debe tener una disciplina consistente, pero los métodos son los que podríamos ya reconsiderar y daría para otro programa además. Así es. Exactamente. Carmen, de verdad para nosotros es muy significativo que hayas compartido tu historia con nuestra teleaudiencia. De verdad que aprendemos todos los días. Siempre decimos, todos los niños son un caso diferente, entonces el tuyo le puede servir a alguien más que en este momento está pasando por ese proceso y de verdad valoramos muchísimo todo lo que nos has entregado el día de hoy. No, gracias a ustedes.
Bueno, les cuento, estar aquí frente a las cámaras no es fácil, es mi primera vez, estaba un poquito nerviosa, pero que me da fuerzas. Mis hijos me dan fuerza y sobre todo normalizar, como estábamos hablando ahorita y lo he dicho varias veces en el programa, normalizar la salud mental. No tiene nada de malo buscar ayuda, al contrario, lo malo es no buscarla. Así es. Hablar es el primer proceso. Así es. Y aceptarlo. Y qué bueno que estos procesos de contar la historia sensibilicen a toda la sociedad. Así es. Muy bien, y gracias Carmen, gracias Carlos por acompañarnos. Esperamos que en casita también hayan disfrutado muchísimo de este episodio tan sensible, tan lleno de mucha emoción. Y bueno, a ustedes agradecerles la sintonía y bueno, los esperamos también en nuestras redes sociales. Recuerden que aparecemos en Instagram como SM Positiva, estamos también en todas las plataformas digitales del canal CTV Barranquilla y en nuestra línea de WhatsApp 305-449-3758. 305-449-3758. Si necesitas ayuda, si en este momento estás pasando por una situación similar a la de Carmen, busquen, consulten, nosotros estamos ahí para atenderlos. A ustedes les dejamos por ahora un gran abrazo.